Esta tarde, hermanos, les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo y preparan sus Biblias al libro de los Efesios. Continuamos en Efesios capítulo 4. Les doy unos momentos para que lleguen ahí. Efesios 4, si preparan sus Biblias al versículo 17. Vamos a dar un repaso, pero nos vamos a estar enfocando en los versículos 23 al 24. ¿Estamos listos, hermanos? Efesios 4, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Efesios 4, 17 en adelante. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios y Padre. Altísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, una vez más para encomendarnos a ti. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por el poder adorarte y glorificarte por medio de este servicio, Señor. Ahora venimos para pedirte, Padre, que seas con nosotros por medio de tu palabra, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú obres en cada uno de los que estamos aquí tu santísima voluntad, Padre. Los que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, que seamos conformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Aquellos que no han puesto tu fe en ti, Señor, que tú obres en ellos el arrepentimiento, Señor, que les des el don del arrepentimiento, Padre, a salvación. Sé con nosotros esta tarde, Padre. Te pido, Señor, como hemos acostumbrado, Señor, en lo personal, que me ayudes, que me des las fuerzas, Padre, para llevar a cabo el mensaje, Señor, para permanecer fiel a tu palabra, Padre Santo, que sea solo tu palabra la que se predique, Señor. Dame la autoridad, Padre Santo, no propia, Padre, sino la de tu palabra, Padre. Señor, que el día de hoy seamos hacedores de tu palabra. Que no solo escuchemos, que no solo aprendamos, Señor, sino que apliquemos, que hagamos, Señor, todo lo que tú requieres de nosotros. Para que cualquier cosa que en este lugar hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hemos estado en el contexto, hermanos, de la palabra de Dios, donde ya estamos viendo las cuestiones de aplicación, de que a luz de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo debemos actuar, qué debe ser ahora nuestra manera de vivir, las cosas que debemos hacer. Estamos en medio de lo que hemos mencionado, que es ahora el ser una nueva criatura, el haber sido resucitados juntamente con Cristo, nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a continuar viendo lo que Pablo nos está diciendo, que ahora deben de ser nuevas realidades, lo que ustedes y yo ahora debemos de estarnos enfocando, cosas que hemos estado gozándonos, hablando los jueves acerca de ello, cosas muy importantes. Voy a hacer una pausa nada más rápido. I don't mean to put you guys on the spot, but I see two visitors here. Do you guys speak Spanish? No Spanish? Okay. Hermanos, voy a estar saltándome de español a inglés, ¿ok? Entonces, nomás sean pacientes conmigo. En sí, ahí va a ser un poco largo. Voy a ver cómo lo recortamos y cada medias. I'm going to translate for you guys. Sorry to put you guys on the spot. Just very important that we all learn from God's word. Is that okay? Okay. So we're reading from Ephesians chapter 4, right? Verse 17 and on. One of the things I was mentioning is that we find ourselves in the context of what it is to be in Christ. Paul has called us to be transformed, to actually not act like we used to act. There's a specific way that we used to act. And so Paul is calling us to not act that way anymore. And so that's what we're reading.
Again, I'm going to be very brief with you guys. It'll be very succinct, but you'll understand the main gist of it, okay? Hermanos, vayamos al versículo 23. De una vez más, nuestro enfoque va a ser del 23 al 24. Lo leo una vez más, el versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es de que literalmente habla de pensar diferente de todas las cosas, de todo lo que nosotros conocemos y entendemos. Okay, el ser renovados en el espíritu de vuestra mente es tener un pensar alineado a la voluntad de Dios en todo aspecto. Hermano Bertín, te pido que me traigas una Biblia en inglés, por favor. Gracias. So you guys do have a Bible there as well. We're going to be in Ephesians. And I think for you guys, it'll be page 1244. I'll read to you verse 23 and on, which is kind of what we're studying. The Bible says, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So verse 23, there's a call that our mind would be renewed, that we would think about things differently. Literally, that the way we used to think should now align with the way God wants us to think. La palabra de Dios nos dice que es un alinear a la mente de Cristo, es literalmente tener la mente de Cristo, ¿no? Nos menciona la palabra de Dios. Este renovar, hermanos, mencionábamos el jueves, es un poco diferente al renovar que vemos en Romanos 12. Es muy similar, pero sí es diferente. Les voy a leer Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, ahí vemos la frase, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra renovar aquí significa literalmente recibir una mente nueva. Ya lo expliqué muy rápido, hermanos, porque el jueves hablamos un poquito acerca de esto. Si no entienden, hermanos, vengan los jueves, aprendemos un poco más. La mente ahora ha sido transformada. Tenemos una mente nueva y es la que nos va transformando más y más a la voluntad de Dios. Ahora, la manera que esta palabra está escrita en ambas citas nos indica que esto ocurre por Dios. Es algo que Dios está haciendo. Ahora, ahorita vamos a ver eso un poco más, pero lo diferente aquí en Efesios es de que esto es un acto, no es un acto que ha ocurrido solamente en el pasado, que ya se cumplió, como estamos viendo todo el contexto, que hay cosas que ya han ocurrido en nosotros, que ya son un hecho. Esta simplemente significa que hay un esfuerzo que hacer, que hay algo que va a estar ocurriendo. De nuevo, la fuerza es externa, es por Dios, pero sin embargo es algo que debe de estar ocurriendo aquí y ahora. Una vez más, a diferencia del versículo 22 y el versículo 24, que son acciones que ya ocurrieron, ¿verdad? El despojarnos y el despojarnos del viejo hombre, ponernos el nuevo hombre, ya ocurrieron. El 22 nos indica que esta renovación está ocurriendo. There is another biblical citation, which is in Romans 12, chapters 1 and 2, where Paul reminds us that we are to be transformed by the renewing of our mind. So our mind needs to be renewed, right? It needs to be changed. There's a slight difference than what we're reading here in Ephesians, right? Which is where we're also called to have a renewal of the mind, to be renewed in the spirit of our mind. In Romans chapter 12, verses 1 and 2, the idea is that has already taken effect. That has already happened. That's something, when we come to Christ, we get a new mind, to think things through the way God wants us to think them through. But in Ephesians, there's this command that this is a continual process. That means that even though we've received a new mind, we must now adapt ourselves to that new mind and start to actively think to things differently than the way we used to, okay? That's pretty much what I've explained, summarized quite a bit. Okay, expliquemos esta renovación. La renovación de la que se está hablando aquí en Efesios. Y esta tiene tres características, hermanos. Primero que nada es en el presente. Es una renovación que está ocurriendo aquí y ahora, incluso en este mismo momento que estamos aquí sentados.
Número 2, esta renovación es continua. Será por el resto de nuestras vidas, conformándonos más y más a Cristo. Y número 3, como ya mencioné y vuelvo a repetir, es un aspecto muy importante, es por fuente externa. No es algo que nosotros estamos haciendo, no es algo que es de nuestra propia cuenta. La idea es de que Dios es quien está obrando en cada uno de nosotros, y esto lo vemos plasmado en todo el Nuevo Testamento, es Dios quien obra. Just really quickly, I want to point out there's 3 characteristics to this mind that is being renewed, how we're supposed to have the spirit of our mind renewed. Number 1, it's written in the present, which means it's happening right now. So this is why it's important even for me to just be speaking to you guys in English, that the Lord would use it to start renewing this mind. It is also continuous. It is a renewal of the mind that's going to continue to happen for the rest of our lives. That is the task that we're entrusted with, that for the rest of our lives we would be conforming ourselves more and more to the likeness of Christ. And when I say ourselves, I really mean, which is the third point, which is this is an external thing that is occurring. This is God doing this in us, but we must be seeing it, right? We must be actively working towards it, which is something that I'll explain. Una de las cosas, hermanos, también que quiero aclarar es de que a pesar de que es por fuente externa, no nos excusa o no nos da incluso la posibilidad de simplemente decir, no, pues aquí me voy a quedar sentado y que Dios obre. No, sí somos llamados nosotros también a que activamente estemos progresando en ello, entendiendo de que estamos dependiendo en el cambio de Dios que va Él a actuar en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, rápidamente, nomás para que no haya esa confusión. Noten conmigo, en 2 Corintios 3:18, cómo Pablo menciona esto a los corintios, ¿verdad? Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, fíjense, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Una vez más, habla de que es una fuente externa. Nosotros no nos podemos transformar, hermanos. Es solo por la obra de Dios. Una de las cosas que ocurre con pastores, con teólogos, muchas veces para hablar de esa palabra, que no es una ilustración errada, sino que simplemente tenemos que aclarar unas cuantas cosas. Tal vez lo han escuchado, pero muchas veces citan lo que es la oruga cuando se transforma a la mariposa. Y lo importante aquí de diferenciar, a pesar de que es un tipo de transformación similar, la idea es de que esto está siendo hecho por Dios, por fuente externa. Es Dios obrando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Okay? El Espíritu que nos es dado es quien está obrando activamente en cada uno de nosotros. Es muy importante entonces que nos estemos no solo entendiendo estas cosas, pero empezando a analizarnos cómo es de que Dios está obrando en nosotros su santísima voluntad por medio del Espíritu Santo, porque es obra que debemos estar viendo. One of the important things that I would want to clarify, as the Bible continually mentions that we are being transformed, there is this idea, as I mentioned in the third point, that it is God doing it, and one of the things that ends up happening is that we might conclude, okay, well, since God is working in me, I don't really have to do anything. Every pastor is telling me that it's God working out his will in me. Every pastor is telling me that it's the Spirit that works in me. Then that's okay. I'm just going to sit here and do nothing. That is not what the Bible calls us to. Although it is true that God is the one that's actively working in us through his Spirit, we are also called to make sure that we're doing the things that we're called to do, that change may begin to occur, understanding that we are relying solely on God for this transformation. Una de las cosas, hermanos, que se ha predicado y se volverá a predicar es de que todo esto ocurre por medio de leer y obedecer la palabra de Dios. One of the questions you guys may have is, okay, well, how is this change happening? Or what am I supposed to do? What am I tasked to do? One of the things that I always mention, that we repeat constantly, this change occurs by the reading of God's Word. Let me be clear here. If you're not reading God's Word, if we're not spending time in the Word, it's very difficult for any change to be enacted. We must understand what God wants from us so that we can start to implement it and start to do it. Makes sense, right? In order for us to have change, we must know what that change needs to look like. Bueno, tal vez nos estamos preguntando qué significa el Espíritu de vuestra mente. Les aclaro, hermanos, no estamos hablando del Espíritu Santo, incluso no habla del Espíritu humano. La referencia es más para denotar aquello que controla nuestra mente. Incluso es la única vez que vamos a ver que se usa esta frase, por eso ha causado mucha polémica. Muchos traducen esta frase al decir que por medio del Espíritu debemos de transformar nuestra mente, aunque es parte del proceso, no es a lo que se está refiriendo. El Espíritu Santo absolutamente es el que hace el cambio en nosotros. El Espíritu
de nuestra mente no es referencia al Espíritu Santo. El pastor, doctor, teólogo Martin Lloyd Jones dice lo siguiente acerca de esta frase. Dice, Él es el poder que controla y dirige las habilidades. Hermanos, en un contexto bíblico, el espíritu de vuestra mente se refiere a los pensamientos, actitudes, motivaciones internas que impulsan nuestra mente. Es la parte de la mente que necesita ser renovada y transformada por el Espíritu Santo. Ahora, lo importante igual es notar que en la conversión, el cambio que ocurre no excluye la mente. Pablo ha sido enfático que es necesario un conocer al Hijo de Dios para ser conformados más y más a Él. Esto, hermanos, espero se comprenda, involucra la mente. El cristianismo no es solo emoción o sentir algo bonito o una experiencia que muchas veces se ha reducido a ello. Es verdad que tiene que ser creída. Es información divina. Esto es cognitivo, tal vez lo podemos decir de esa manera, es de la mente. Les recuerdo, hermanos, que hablamos en el contexto de la muerte del viejo hombre que hemos experimentado. La mente del viejo hombre es aquella que es hostil a Dios y a las cosas de Dios. En Romanos 8, 6 al 7 se los leo. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque se sujeta a la ley de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pero noten que ahora por Cristo hemos sido resucitados a nueva vida. Estando aún en la carne corrompida, vemos un llamado a que el nuevo dueño comience a efectuar su voluntad de nosotros. Es el punto, que el Espíritu de Dios sea el que ahora controle nuestra mente. Es el punto y es lo que vamos a ver unos cuantos detalles acerca de ello. One of the things that we might be asking ourselves is, what is the spirit of our mind? It is not the Holy Spirit. It is not the spirit of man. It literally points to all that drives us, the will that is in us, everything that directs our desires, everything that directs the way we think about things. It's the innermost man is the way that it's explained. That is what needs to be renewed. That is the call that Paul is making, that we must understand that is what needs to be renewed so that we can make the proper choices. One of the things that we always have to remember is that our faith, although it takes faith, right, to trust in Christ, that we might believe in Him, there is also this understanding that it does not exclude the mind. The mind is absolutely present. The mind must absolutely be involved. There are things that must be believed. We have to consider them. When you hear things said from the scriptures, you have to pause and think, is this something that I must believe, or is this something that I don't have to worry about and discard it, right? That is the choice that we are made as people when it comes to God's word. And the mind absolutely must be connected. The things that must be believed and understood are there present, and they're a necessity. One of the things that we were comparing is that the old man, the old person, the Bible says that those people who are apart from Christ, people who have not believed in Christ, says that they have a mind that cannot please Him, nor can they subject themselves to the requirements of God, to the law of God. It is impossible for them to do so. But one of the things that we are considering is that when we believe in Christ, we've been put to death with Him in His death, and we've been raised again, right? That's what Romans 6 is about. And so we receive a new mind. So now we have the ability to understand Christ. And one of the ways that our mind is renewed, the spirit of our mind is renewed, is as we grow in understanding of Christ, as we grow in continual reading of His Word, understanding who He is, what He has done. That is where true conversion begins to affect itself in our lives. Consideremos, hermanos, el versículo 24. So, una vez más, hemos sido llamados a que fuéramos renovados en el espíritu de vuestra mente, algo que es continuo, algo que debe de estar ocurriendo, pero noten el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre. El nuevo hombre habla de algo completamente nuevo, una nueva creación de Dios. Esta mañana nuestro hermano Joaquín nos enseñaba que en la regeneración una de las cosas que ocurre es de que somos hechos nuevos, una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Es el mismo punto.
Les recuerdo una vez más, hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida. Esta nueva vida es porque ahora somos hechos nuevos. Un nuevo hombre en lugar del viejo, como lo vimos la semana pasada. Ahora, la cita paralela se encuentra en Colosenses 3, les leo del versículo 9 al 10. Una vez más, lo hemos leído, pero noten, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Noten el 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Noten que ahí está la mente, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nos habla claramente de lo que hoy vemos en Efesios 4. Hay una realidad que aclara más a profundo. Vamos a ver en unos momentos, pero noten que esto también ya que es algo verdadero, es algo que ya ocurrió. Pablo no dice que nos vistamos como si fuera necesario que nosotros nos hagamos nuevos. Muchas veces pensamos, es que a pesar de que sí es un imperativo, nosotros podemos interpretarlo y decir, es que es mi responsabilidad el ponerme el ropaje de Cristo, es mi responsabilidad hacer esto. No, hermanos, es un hecho. Esta es la diferencia. Versículo 22, un hecho. Versículo 23, lo tenemos que hacer. Versículo 24, un hecho. ¿Ok? Hemos desechado al viejo hombre y nos hemos ahora vestidos de Cristo. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, hemos sido ahora revestidos de Cristo. Ya existe el nuevo hombre. El imperativo que está ahí presente es ahora actuar de esa manera. Okay? I'm going to read for you guys verse 24, so Ephesians 4:24. It says, and to put on the new self. So now it seems like a command that we must now clothe ourselves with Christ. The idea is that when we've believed, we've been made anew. We're a new creation. Christ has effected in himself this redressing of us with himself, with the justice, as we're going to continue to read. One of the things that I want to clarify is that as a Christian, if you are a Christian, you are now called to live like a Christian. You must be adapting yourself to the things that are of Christ, because it is your new reality. One of the major contexts of Ephesians, specifically if you read chapters 2 and 3, is that in Christ there's been a new mankind that has been made. There's no longer Jew, no longer Gentile, right? There's no longer man or women like Galatians speaks of. It's because we are now a new people group from all tongues, from all nations. No longer anything that we usually are known by ourselves, whether we say black, brown, white, whatever it is, any color of the rainbow that you want to pick. The idea is that in Christ we are fully new. Fully new. And so now Paul's call here is to act in light of that newness of life that we've received in Christ. And you guys can actually read about this in Romans 6, so you guys can have some homework if you guys would like. Ok, hermanos, muy importante. Vamos a Romanos 13. Les voy a leer del versículo 12 al 14. Esta es la manera como se los menciona a los romanos. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, noten, vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo nos aclara un poco este concepto. Es vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. El nuevo hombre en Cristo busca vivir como Cristo vivió. El punto es directo, el punto es simple, hermanos. El cristiano es llamado a revestirse del nuevo hombre. Este nuevo hombre es literalmente sinónimo con revestirnos de Cristo. El nuevo hombre está en Cristo, su vida está escondida en Cristo, todo es en Cristo. Entonces el llamado es a que ustedes y yo andemos como Cristo anduvo. Eso significa, hermanos, como un punto práctico, como lo vemos ahí en Romanos, ustedes y yo tenemos la tarea de ver, en inglés hay una frase, ¿verdad? What would Jesus do? Y ese era un llamado a qué es lo que Cristo haría. Se presenta una situación y es preguntarnos, ¿cómo actuaría aquí Cristo? ¿Qué haría en esto Cristo?
¿Qué sería la respuesta de Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué va a hacer Cristo en esta situación en la cual el día de hoy me encuentro? Y el punto de ello es para que consideremos lo que hemos aprendido de la palabra para actuarlo en ese instante, porque ahora estamos actuando según la nueva naturaleza. Ese es el punto, hermanos. Y de nuevo, es algo simple, es algo que no se complica mucho. De nuevo, siempre la complicación va a ser nuestra carne, el cual vamos a tratar un poco más mientras seguimos estudiando esta epístola, pero muy importante que ese concepto quede claro. One of the things that is absolutely important as we are called to live this new life in Christ is we are called to dress ourselves with Christ, to put on Christ, right? Is actually what Paul says to the Romans. And the idea would be that we have to act the way he acted. We have to do what he would do. So the practical application to this would be that any situation that we find ourselves in, whatever, any circumstance, we would then ask ourselves the cliche, the thing that was super popular in the 80s, what would Jesus do, right? You would have your little bracelet just as a reminder. But there is actually some merit behind it. And the idea was, okay, in this exact situation, I find myself in this problem. I find myself in this circumstance. I find myself in this difficulty. What would be Christ's response to this? How would he act? What would he do? And the Bible has called us to do the same. That's the idea of putting on Christ and living like Christ has lived. Una vez más, regresemos, hermanos, al versículo 24. Se los leo todo. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vamos a ver unas características ahora del nuevo hombre creado en cada uno de nosotros. Noten conmigo tres cosas, hermanos. Primero que nada, es a la semejanza de Dios. Número 2, es creado. Y número 3, caracterizado por justicia y santidad, que en verdad la palabra es piedad, ahorita lo hablamos un poco. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, les leo lo siguiente. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Denme un segundo, hermanos. Ya los miré. ¿Ya escucharon el ruidito? Ese ruido es bueno. Ok, escuchen, hermanos, por favor. Disculpen la interrupción. Dios ha creado algo nuevo en nosotros, en Cristo Jesús. Hay una perfección, tal como es la de Cristo, que ha sido creados en nosotros, que hemos creído en Él. Tal y como fue la intención original, si tal vez lo podemos decir de esa manera. Hermanos, nadie nacido de padre y madre tiene la naturaleza divina de Dios. Aquí lo que se nos está llamando es de que ahora hay algo, somos literalmente a imagen de Dios. Podemos decir nosotros que todos han sido creados a imagen de Dios, ¿estamos de acuerdo? Somos su creación, pero ahora tiene otro sentido. El ser creados a la semejanza de Dios no solo es, como estudiamos con nuestro hermano Tomás, los atributos, que hay ciertos atributos los cuales nosotros podemos comunicar. No, aquí el enfoque, aquí el énfasis del versículo 24 es de que literalmente Pablo está diciendo que ahora en Cristo la semejanza de Dios está en nosotros, en el nuevo hombre que ha sido creado en nosotros. Dejen aclarar, hermanos, porque después salen aquí con otras ideas, con otras herejías. No estoy diciendo que somos dioses, no estoy diciendo que somos dioses pequeños. Lo que estoy diciendo es de que literalmente, como dice Pedro, noten el primer versículo, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Literalmente todo lo divino ahora está en nosotros, en el hombre interior, de manera perfecta, de manera completa. Dice, creado en justicia y santidad de la verdad. Una de las cosas claras es de que Dios es justo y recto. ¿Estamos de acuerdo? Les leo Deuteronomio 32:4. Hablando de Dios, dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son ¿qué? Justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Lean ahí conmigo, ¿qué dice ahí? Justo y recto. ¿Es quién? Es Dios, es Él. Creado a la semejanza de Dios, entonces nos comunica
que nosotros igual ahora somos justos y rectos y ahora buscamos andar en esta nueva naturaleza de esta manera. Ese es el punto, hermanos, de que tal y como Dios es justo y recto, y el nuevo hombre ha sido creado a la semejanza de Dios, que es justo y recto, ahora ustedes y yo el día de hoy buscamos andar ¿qué? De manera como nos da la gana. Justo y recto. Es la idea. Es la idea. I'll read to you guys again Ephesians 4:24. And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. One of the things that is unfortunate that happens in churches is that we don't really communicate the reality that is in Christ, that you guys share. If you guys have believed, there is this new reality, this new life that Paul is actually arguing here that the new man in us, or woman in your guys' situation, has been created in the likeness of God, just, righteous, and holy is the words that are used there. So one of the things that ends up happening is that just as God is righteous and holy, perfectly righteous and perfectly holy, this new self that has been created in us, as verse 24 puts it, is also righteous and holy. And so now you and I have the responsibility to walk in this righteousness and to walk in this holiness. This is why as Christians we're always looking to do the right thing. This is why as Christians we're always looking to do what God wants us to do, because it is our new reality. A lot of times we don't really consider this, so we live as we please, but I give you guys the call today that we're to strive for this. We're not going to do it perfectly. I'm not saying we have to be perfect. That is, none of us in here are perfect, but we are striving for that. There's nothing wrong with striving for it. Regresando, hermanos, una vez más, habiendo sido creados a la semejanza de Dios, significa que ahora andamos en esta justicia y rectitud de Dios. Esto, hermanos, implica cambios importantes para ustedes y para mí. Bueno, vamos a procesar estas verdades que mencioné un poco más. Primero, creado está en el tiempo aoristo en el griego que denota algo que ya se cumplió. El nuevo hombre no está siendo creado, hermanos. El nuevo hombre no va a ser creado. Ha sido creado. Ya es. Ya ocurrió. Les recuerdo que lo que hemos estado hablando son cosas que son presentes ya. Ya murió el viejo hombre. El nuevo hombre lo ha reemplazado. Esto es cierto desde el momento en que creemos. Ahora, la palabra justicia habla del carácter de Dios, quien es perfectamente justo. Hermanos, este término habla de estar completamente en rectitud moral delante de Dios y sus requisitos, moralmente perfectos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Juntamente con la justicia vemos la santidad, nos dice ahí. Ahora, aquí tenemos, como les mencioné, tenemos que aclarar esta palabra, porque esta palabra específicamente aquí solo ocurre 2 veces en el Nuevo Testamento. Típicamente, cuando ustedes y yo escuchamos la palabra santidad, es la palabra que conocemos, y esta viene de la raíz hagios, que viene santo. Cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, esa es esa palabra, que significa ser apartado. Pero aquí la palabra es muy diferente. Aquí la palabra en el griego es osiotes. Indica una devoción a Dios. Hermanos, en otras palabras, la palabra que aquí está escrita y que nos describe, es la idea de la piedad. Es un enfoque en la piedad. Les leo el diccionario bíblico, porque después dice, no, el pastor se inventa los términos. Dice, el término osiotes se refiere a un estado de santidad o piedad, enfatizando una actitud devota y reverente hacia Dios. Transmite la idea de ser apartado para propósitos divinos, personificando la pureza moral y la rectitud. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir el carácter y la conducta que se alineen con las normas y mandamientos de Dios. Entonces, en lo práctico, hermanos, lo que se está explicando es de que ahora el creyente está vestido del nuevo hombre, ahora tiene una mentalidad correcta hacia las cosas de Dios. Una mentalidad que está a favor con Dios y lo que Dios demanda. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque ahora, comparando como éramos antes, en el viejo hombre, ahora el creyente ya no está en oposición a Dios,
sino que ahora está de acuerdo completamente con Él por obra del Espíritu Santo. One of the things that is absolutely true is that as we're called to live in this righteousness and in this holiness, is the concept that now our minds that are being renewed, that have been renewed and are being renewed, we now think differently about the things of God. That means that the mind that we have in Christ now, having put on the new self, is a mind that agrees with God in all that He says. Is a mind that understands or begins to understand that what God has instructed us and asked of us is actually true and good. And we look to do it. So if we find ourselves arguing with God about what He has written, there's a huge chance that we still have some growing up to do. That's pretty much how it is. And it's normal. Our flesh will do that. It'll combat the things of God. That is perfectly fine. Hermanos, explico esto, lo que les estoy explicando a estas damas. Una de las cosas que inevitablemente ocurre en sus mentes y la mía, si somos honestos, aquí nos gusta ser honestos, es de que cuando leemos algo tal vez no nos parece. Hay cosas que la palabra de Dios dice y si somos honestos, dice, híjole, ¿por qué está escrito así? ¿O por qué demanda eso Dios de mí? Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque lo que estamos diciendo es de que conocemos más que Dios erró, que Dios no nos entendía, que no sabía cómo íbamos a avanzar en nuestra cultura del siglo XXI y tal cosa. No. Entonces, a lo que estamos apelando, hermanos, es de que una mente que está en Cristo, la mente de Cristo, la mente que hemos obtenido, ahora la que está siendo renovada, es simplemente eso, para alinearse a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que les mencionaba que tenemos que estar convencidos de que lo que Dios ha hecho es absolutamente bueno? Ese es un proceso, hermanos. Al inicio duele, al inicio no queremos dejar ciertas cosas que traemos, pero la Biblia nos dice que poco a poco, por medio del Espíritu Santo, nos vamos alineando más y más a Él. Eso significa que las cosas que antes nos agobiaban de Dios, y seamos honestos, hermanos, cosas que pesaban, que se nos hacían difícil hacer, las queremos hacer. Ahora ha cambiado la mente, va madurando. ¿Sí ven? Muchas veces nosotros tenemos pecados arraigados y no los queremos confesar, no queremos hablar acerca de ellos. No, es que esto es lo mío, es que así soy. Lo hablábamos. No. En el nuevo hombre todo eso va cambiando. Y hermanos, es el todo. No hay ningún pelo en sus cabezas que Cristo no toque, como no ha tocado en todo el universo. Cristo que lo llena todo y en todo. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso al inicio cuando estamos hablando de Efesios. Eso significa que poco a poco el Señor va a ir obrando en nuestras vidas. Así que no se preocupen, hermanos. Ese carácter feo que todavía les vemos, el Señor lo va a eliminar. El Señor lo va a eliminar. Les leo Salmo 119, 97 al 104. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Saben que este versículo es bien confrontante? Cuando uno lee los Salmos, vamos a leer verdades de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero hay una cosa que ocurre, y no sé si ha pasado con ustedes, pero si somos honestos, una vez más, vemos que hay un lenguaje que tal vez no compartimos. Vemos lenguaje que existe aquí que tal vez decimos, ¿cómo es de que el salmista cree eso? Noten que dice, ¿cuánto amo tu ley? O sea, la aprecia. Es algo que genuinamente ama, que tiene prioridad por ella. Dice que ando en tu ley, quiero andar en tu ley, hacer las cosas que tú has hecho. Noten. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Pero si somos honestos, hermanos, hemos acabado de explicar que hay cosas que leemos que decimos, híjole, ¿cómo me gustaría que eso no estuviera ahí? Y esa es la carne, hermanos, que se opone a las cosas de Dios. Pero noten, hermanos, la expectativa es llegar a eso. Que en la mañana nos despertemos, Señor, cuánto amo tu palabra. Cuánto amo absolutamente cada uno de los preceptos que tú tienes para mí. Los amo y quiero andar en ellos. Los quiero guardar para vivir de manera justa y recta. Es la idea.
Very briefly, I've explained a lot. I realized I didn't translate. There is a call in the scriptures to love God's word. So as I mentioned, there's some things that we read that we don't like. And that's okay. That might be, I'm not saying it's okay. I'm just saying it's something that naturally happens because of our flesh. We're going to read things that God says and we're going to say, oh God, I don't agree with that. Okay with that. And so what we must understand is that we must get to a point by the working of the Holy Spirit in our lives where we can say exactly as the psalmist in 119 says, I love your word. Your word is like sweet honey to my lips, right? That's the idea. That means that every time we read something that we might at some point have disagreed with, that should be turning more and more into something we appreciate and we love. One of the things that we must be convinced of, and the Spirit does this, is that everything that God has written is good. His law is perfect. His law is good. Even though we might view it skewed or in a manner that convinces us otherwise, the Spirit will eventually, having that new self, will lead us to understand that God's word is in fact really, really good. Una vez más, hermanos, noten la actitud del salmista, la ley perfecta de Dios. Una vez más, ama esa ley porque la entiende con la mente de la que estamos hablando. La mente que ha sido renovada, que se está renovando. Ahora, esto es por Dios. Es parte de la promesa del nuevo pacto, como vimos la semana pasada. Es Dios obrando en nosotros para amar su ley, ver lo bueno que es. A esto es a lo que se refiere Pablo. Igual, podemos apreciar esta frase en Lucas, específicamente este mismo tema de la justicia y santidad en la que ahora debemos andar, regresando a las palabras. Lucas capítulo 1, 67 al 79. Les leo lo que era la profecía de Zacarías. Esta es la única otra instancia donde la palabra santidad aparece de la manera que se le ha explicado de piedad. Es para entender eso, ¿ok, hermanos? Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado, y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Noten aquí la frase está, ¿ok? Les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Una vez más continúo leyendo, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Obviamente hablando acerca de Juan, quien prepararía el camino. Pero noten la frase del versículo 75, en santidad y justicia, es la mismo concepto de lo que estamos viendo hoy. El punto es de que el cristiano, siendo un nuevo hombre, vivirá ahora en justicia y santidad que son de Dios. Noten la porción final de nuestro versículo el día de hoy. Todo esto es de la verdad. Y simplemente, hermanos, la frase nos indica que la fuente de todo esto es Dios. Al inicio mencioné que lo que hoy vemos es algo que ocurre fuera de nosotros. La fuente de ello es Dios. Ya los miré con chamarras, ¿le apago? Dios es quien completa esto en nosotros. Hermanos, un detalle glorioso. Esta justicia y santidad en Cristo Jesús, el nuevo hombre que está en Cristo, que es perfecto, como Cristo es perfecto delante de Dios, es la razón por la cual ustedes y yo veremos a Dios. Por la cual la vida eterna nos es garantizada, porque no se basa en nuestras imperfecciones. No se basa incluso en mi más sincero esfuerzo en hacer el bien que Dios pide, porque en eso voy a fracasar. Se basa completamente en la obra perfecta de Cristo, quien obedeció al Padre perfectamente. Fue Cristo quien vivió en justicia y santidad, esta frase, para que fuese acreditada a mi vida, para que fuese acreditada a su vida,
para que fuese acreditada a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. El gran intercambio, como se llama teológicamente, les leo 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, ¿para que qué? Para que fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. La gloria sea a Dios por sus bendiciones a nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo Jesús, ustedes y yo somos justos y rectos, completamente. Ahora el llamado de Pablo es, vívanlo, vivan de esa manera. One of the absolute most gorgeous truths that exist is that in Christ Jesus, who lived perfectly, who lived righteously, who lived justly, who lived in full holiness, did so on our behalf. So when we believe, his righteousness is now attributed to us. This is called the great exchange in theology. My sin, my wretchedness, my filthiness was put on Christ at the cross, that he would pay for those sins on my behalf. And in turn, I get his righteousness. I get his perfect way of life. That means that this day, if you've placed your faith in Christ today, you stand before a holy and righteous God as fully righteous and fully holy. And that is why we will see him. It is not based on my merit. It is not based on what I've done. I can try my hardest to live a life that is pleasing to God. That is not enough. What is enough is Christ's sacrifice on my behalf that then imputes to me his righteousness and his holiness perfectly. And so we praise God for that this day. Hermanos, el cristiano debe experimentar un cambio total en todo lo que somos. No solo en lo que sabemos doctrinalmente, aunque es vital, absolutamente. Cambiamos de aquellos que no conocen a Dios. Estando sin Dios, a conocerle. Ahora a conocerle y crecer en conocimiento de Él, crecer en conocimiento de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Notan la diferencia? Si hay un pueblo que no conoce a Dios, si hay un pueblo que no sabe nada de su ley, si hay un pueblo que está sin Dios, los que ahora conocen a Dios, conocen a su Hijo, conocen a su ley, ¿vivirían igual? No, es el punto. Ahora ustedes y yo somos aquellos que hemos estado creciendo en el conocimiento del Hijo, en conocimiento de Dios. Ahora tenemos a Dios, incluso el Espíritu reside en nosotros. Este cambio no solo es doctrinal e importante, pero igual no es todo. No es suficiente simplemente decir, ahora conozco a Dios, ahora conozco a su Hijo. Porque lo que la palabra nos indica es de que también ocurren cambios en nuestra manera de pensar. Ocurren cambios en nuestras emociones. Ocurren cambios en nuestros sentimientos. Ocurren cambios en nuestro comportamiento, hermanos. Entonces, al par del conocimiento del Hijo de Dios, al par de conocer a Dios, al par de tener a Dios, hay una vida cambiada. Ese es el punto, hermanos. En santidad. Ahora nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro andar debe ser en justicia y santidad, en piedad, según los preceptos de Dios. Esto será el enfoque de Pablo el resto de la carta, como ya lo he mencionado. Hermanos, el día de hoy les ruego que le creamos a Dios. Que le creamos que esto verdaderamente ha ocurrido. Pasan unas cuantas cosas. En veces escuchamos a los predicadores, me escuchan a mí, nos comparamos las vidas, que es bueno, se debe de hacer, examinarnos a luz de las Escrituras, a luz de lo que el Señor pide de nosotros. Y es muy fácil llegar y concluir, pues es que no está en mí. Yo sigo con mal carácter, yo sigo con esto, yo sigo con aquello. Y es simplemente porque tal vez no le hemos creído a Dios de todo lo que Él ha efectuado en cada uno de nosotros. Puede ser tan simple de simplemente no saber, ¿verdad? Estar en ignorancia de lo que Dios ha hecho en nosotros, o simplemente no creer. ¿Qué le dice el hombre que no cree a Jesús? Ayúdame en mi incredulidad. Aquel que duda, ¿verdad? Dice, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, el punto del día de hoy es simple. Tenemos la información necesaria para vivir vidas piadosas.
Y mi ruego solo es que le creamos a Dios. Que creamos a Dios que todo lo que Él ha hecho es verdadero. No solo eso, entender y creer fielmente que Él ha obrado y está obrando en nosotros. There's a couple of things that I would leave you with today. I know you've caught bits and pieces, but if there's one thing that you guys can keep this day today, if you are in Christ, my call to you would be that you would just trust in Christ, that you would believe what He has said. It's very easy for us not to live how Christ wants us to live because we don't understand these things. But it's also very easy for us to think of them as something that maybe has not happened. But everything that the Bible talks about is true. Everything that the Bible says is absolutely true. And so if the Bible makes the claim that we have been renewed in Christ, that is the new reality. That is what we have. And so now there is a call that we must act that way. And so I would just plead with you that that is what you would believe this day. That Christ has in fact made you new. And then you begin to implement the changes to live that way. Is that fair? There's a second thing, that we would understand that it is God that's doing this. You can try as much as you want in your own strength to change. You will not. You can do as many things as you want to try and live differently and do things differently. You will not apart from the work of the Holy Spirit. You will not apart from the work of God. It is God who works in us. Les leo Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Noten aquí, hermanos, estos son muy importantes, versículos muy importantes para ustedes y para mí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tal vez ustedes tengan unas versiones que tienen esa palabra ocupados un poco diferente. Causa un poco de confusión. La palabra es ocupados. Literalmente la palabra es ejercer vuestra salvación con temor y temblor. Hay trabajo que hacer, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia nos llama. Pero noten, no nos vamos a quedar ahí. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ocupaos es nuestra porción. Es ejercernos en todo lo que concierne a la vida de la piedad. La mente, los miembros de la carne, nuestras palabras, todo ahora alineándose a la verdad de Dios. Y esto solo es posible porque Dios ha obrado en nosotros y está obrando en nosotros, presentemente por medio del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, una vez más, tenemos que creer con todas nuestras fuerzas lo que Dios dice por medio de su palabra, que somos hechos nuevos y comenzar a actuar como tal. El día de hoy vimos, hermanos, que el viejo hombre ha muerto. El nuevo hombre ha tomado su lugar. Ahora la mente, que es donde toda nuestra voluntad inicia, debe también alinearse a esta verdad y buscar vivir vidas piadosas. Es el llamado el día de hoy, de que si estamos en Cristo, empecemos a renovar nuestra mente con la ayuda de Dios. The call today is simple. We must renew our minds, the spirit of our minds in Christ through His Word, because we have been made anew. That is the call. It's very simple. Dejando lo malo, haciendo el bien, obrando las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es el punto, ¿no? Les leo ahora Salmo 119. Con eso terminamos, hermanos. 11 al 12. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Entendiendo las verdades que hoy se explicaron, hermanos, ruego que esta también sea nuestra oración. Lo leo una vez más. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. I'm going to read our closing verse this day, found in Psalm 119. I'm going to read verses 11 and 12, just to drive this home a little bit. So verse 11 and 12. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. And so it is my prayer that we would share that prayer with the psalmist, that God would show us His ways and we would obey Him. Amen.